Muy buenas tardes. A nombre del Poder Judicial del Estado de México y de su Escuela Judicial, les damos la más cordial bienvenida al auditorio licenciado Abel Villicaña Estrada, en donde esta tarde nos reunimos para la presentación de la obra Sombras de San Miguelito, de la autoría del magistrado doctor José Luis Maya Mendoza, presidente de la primera sala colegiada en materia civil de Toluca, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Asimismo, nos acompañan como comentaristas el consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, magistrado doctor Mario Eduardo Navarro Cabral. La licenciada Alexia Daniela García Carvajal, integrante del Centro de Investigaciones Judiciales de esta Escuela Judicial. Y la licenciada Cintia Martínez González, también integrante del Centro de Investigaciones Judiciales de esta Escuela Judicial. Para dar inicio a esta presentación, cedo el uso de la palabra a la licenciada Alexia Daniela García Carvajal. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos su presencia en este auditorio para esta presentación tan valiosa que el magistrado nos hizo favor de compartir con el Centro de Investigaciones Judiciales. Les agradecemos su presencia. Para empezar, me gustaría leer justo un fragmento que preparamos para el magistrado con mucho cariño. Para enmarcar esta presentación resulta oportuno recordar que toda obra literaria lleva consigo la huella de quien la crea. Conocer la trayectoria y el perfil de su autor nos permite comprender mejor el alcance y la profundidad de su trabajo. Por ello, antes de escuchar las valiosas palabras del magistrado, procederé a leer una síntesis curricular. El magistrado José Luis Maya Mendoza es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho Civil y doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Grados académicos que ha obtenido con mención honorífica. Su formación profesional se ha enriquecido con la práctica constante en el ámbito jurisdiccional y académico, lo que ha permitido un amplio desarrollo y comprensión tanto de la teoría jurídica como en la práctica. Ingresó al Poder Judicial del Estado de México en mayo de 2001 como juez de cuantía menor y posteriormente como juez de primera instancia. El 24 de junio fue designado magistrado del Poder Judicial a cargo del Tribunal y la primera sala de Texcoco. En la sala constitucional y en la sala civil también se ha desempeñado como magistrado y actualmente es presidente de la primera sala civil de Toluca. Sin más, por mencionar algunos cargos jurisdiccionales que ha tenido, también el magistrado se ha desempeñado con una trayectoria académica muy distinguida. Ha impartido conferencias magistrales sobre temas jurídicos de gran relevancia, entre ellas el impacto de la reforma de la ley Amparo en esta facultad, en esta escuela judicial, y la ley de amparo en el aula magna, igual de esta escuela judicial. Su interés por la difusión cultural y jurídica lo ha llevado a varios escenarios, a estar en podcast y varios escenarios académicos y jurisdiccionales. Con esta obra titulada Sombras de San Miguelito, el doctor Maya incursiona de manera inédita en la ciencia ficción. Cedo el uso de la palabra a la licenciada Cintia para que nos pueda comentar un poco acerca de esta obra. Muchas gracias. Gracias, magistrado, gracias, consejero. Muchas gracias a todos los que están presentes aquí en esta presentación de un libro que para mí tiene muchísima importancia más allá de lo jurídico para lo cultural y lo social, y es en eso en lo que yo quisiera centrar mi comentario. Este libro, importantísimo para la memoria colectiva, nos habla a través de símbolos sobre lo que es una comunidad, sobre lo que teje a esta comunidad y a una sociedad, en este caso, de este municipio. Detrás de la obra, como ya mencionaba mi compañera, está el magistrado José Luis Maya, quien, más allá de su labor judicial que le exige formalidad y apego a la norma, en este libro se permite él mismo y nos permite a nosotros también transitar a un territorio de la imaginación, al territorio de la creación literaria,
Y esto por sí mismo es un acto cultural muy valioso, porque lo asume con una gran sensibilidad y con una gran responsabilidad al narrar y plasmar la historia, las creencias, las tradiciones de toda una comunidad en este libro a través de sus leyendas. Nos permite ver que a través de la literatura también se construye un tejido social. Este libro, pues como menciono, es un testimonio cultural del municipio de Acambay, que me parece incluso un ejercicio antropológico, rescatar todas estas tradiciones orales de la misma comunidad, en la misma comunidad, porque el libro se escribe también en esta comunidad, nace en el mismo territorio del que habla. Rescata estos testimonios que muchas veces la historia oficial no le da la importancia que merecen, porque no se adecúan a sus intereses o a sus cronologías. Muchas veces la historia oral se hace a un lado, se le resta importancia, pero me parece que al contrario, debería incluso ser en lo que pongamos más atención, porque como digo, nace de esta misma comunidad, de los mismos pobladores de la comunidad, y logra salir más allá de este territorio. Entonces, así estas narrativas orales no se quedan nada más en una historia, una leyenda que me contaba mi familia o mi comunidad, sino que se convierten en un patrimonio inmaterial de la comunidad, del Estado, incluso pues nacional. Y esto dota de sentido de pertenencia a la comunidad y a sus pobladores. Y son relatos que han resistido el paso del tiempo, décadas, siglos, incluso algunos más allá. Y esto pues habla de esta resistencia que hay en esta historia oral, en estas narrativas y en la memoria de la gente. Así es como se conserva el pasado, así es como podemos llegar a un libro de historia, conocer lo que sucedió en ciertas comunidades, en ciertas naciones, hace décadas o hace siglos. Empieza con la historia oral. Entonces, me parece que es un ejercicio importantísimo este rescate, como menciono, porque además de conservar este pasado, a través de analizar y conocer el pasado, también podemos conocer algunos aspectos del presente. No digo que la historia nos enseñe el presente y mucho menos que a través de ella se pueda predecir el futuro. No, pero sí nos permite conocer, por ejemplo, en este caso, en la comunidad de Acambay, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus temores, qué cosas ven bien, qué cosas ven mal moralmente, y lo podemos ver a través de este tipo de literatura. Además, estas narraciones no se encuentran tampoco en los archivos históricos. No podemos ir, o raramente podríamos ir a un archivo histórico y encontrar la leyenda como la cuenta la gente, como se cuenta dentro de la comunidad, cómo se cuentan estas historias, cómo se conocen estos personajes. Rara vez los podríamos encontrar en un archivo histórico porque pues muchas veces en el archivo histórico vemos documentos que tienen que ver pues con política, con economía, que claro que están relacionados a estas leyendas, pero no se acercan a la vida cotidiana de una comunidad o de una sociedad como lo hace este tipo de ejercicios. Entonces, este libro, más allá de ser una narración, de ser una obra literaria, tiene un valor simbólico. Me parece a mí, un tipo incluso de estrategia cultural en el que podemos darle sentido a un mundo municipal, estatal, etcétera. Y es pues a través de esta oralidad el vehículo por el que lo hacen, se transmiten pues además de los conocimientos y las tradiciones, los sistemas de valores, como ya mencionaba, y las memorias compartidas, que es importante que no se pierdan, porque como mencionaba, no están normalmente en los archivos o en los libros, sino es a través de esto que se pueden y se tienen que conservar. Entonces, estos relatos al final funcionan de dos maneras. La primera, ordenan estos conocimientos y los explican. Y en segundo plano, configura a través de estas narrativas, configura identidades tanto colectivas de una comunidad como identidades individuales, porque las personas dentro de estas comunidades pueden identificarse o no con ciertas partes de estas leyendas y de su propia historia, y así terminan vinculándose tanto con su territorio
con su historia y con su propia comunidad, y me parece que es algo también muy importante en la sociedad actual en la que cada vez somos más individualistas. Es muy importante que a través de ejercicios como este podamos vincularnos con nuestra comunidad, con nuestro territorio y con nuestra historia. Es así, me parece entonces, que esta preservación de la tradición oral es un acto de preservación cultural en sí mismo. Se integra estas narrativas a un patrimonio inmaterial, a un patrimonio simbólico, y logra salir de ese contexto geográfico original. Ya no se quedan, en este caso, las leyendas nada más en San Miguelito, sino que salen a más lugares del estado, a más lugares del país incluso, y esto logra esta permanencia de la historia y de la memoria colectiva, y logra que resuene quizá incluso más allá de sus límites geográficos con personas que a lo mejor tampoco son de la comunidad, pero logran verse reflejados en alguna parte de estas narraciones. Y bueno, en América Latina no somos ajenos a estas formas narrativas en donde lo real y lo fantástico están conviviendo, sino que me atrevería a decir que son incluso parte de nuestra tradición literaria latinoamericana y un rasgo de identidad de nuestra literatura. El realismo mágico de Juan Rulfo, de García Márquez, etcétera, o más allá de la literatura, en el cine también, con películas como Macario, que hay un personaje en el libro que lleva incluso este mismo nombre, Macario. Lo sobrenatural no viene a cambiar lo real o a romper lo real, sino que viene a apoderarse de lo real, a habitar lo real y enriquece y otorga sentido a nuestras identidades. Esto logra componer al final una cartografía simbólica. Se forman las identidades y los símbolos de una zona geográfica, y ya no solamente pensamos en un municipio y pensamos en sus paisajes físicos, sino también en sus paisajes simbólicos, incluso sus paisajes emocionales y sus paisajes culturales, por supuesto. Para mí entonces, libros como Sombras de San Miguelito y estos ejercicios de recuperación de historia oral tienen un valor demasiado especial para la cultura, especialmente porque viene de un municipio del estado que no es Toluca, un municipio que no es el centro del Valle de Toluca o el centro del Valle de México, como normalmente suele pasar. Escribimos o escuchamos, logramos conocer más de ciudades que acaparan esta producción cultural. Entonces esto tiene todavía una importancia extra para mí, porque la cultura, en general, la cultura está totalmente centralizada y se centra en los centros políticos de cada estado. Y al concentrarse en estos lugares vamos relegando las voces de lugares periféricos o de lugares alejados, vamos olvidando estas voces variadas, diversas, y se olvidan, quedan en el olvido o no tienen tanta proyección hacia afuera de la misma comunidad. Y este centralismo cultural pues es un gran problema que no solamente invisibiliza la diversidad de voces que hay en los territorios, sino que también empobrece al final nuestro imaginario colectivo. Nos centramos mucho en algún momento en la producción cultural en cuanto a democratización, es decir, en querer que la gente tuviera acceso a la cultura, y a lo mejor en algún momento funcionó llevar la cultura a otras personas para que tuvieran acceso. Esta es la democratización cultural, pero el magistrado aquí hace un ejercicio más allá, que no solamente es democratización, el consumo de la cultura, sino que es una democracia cultural en la que la gente está involucrada en la creación de la cultura. Aquí la gente, al narrar sus historias, al narrar sus identidades, están siendo ellos mismos agentes y creadores de la cultura y no solamente consumidores de esta. Entonces este libro pues tiene una relevancia especial para todos nosotros al recuperar estas narrativas y contribuir a la descentralización de la cultura, tanto de su producción como de su circulación, que me parece que es un problema urgente para atender en cuanto a la gestión cultural de nuestro estado y de nuestro país. Bueno, entonces esta oralidad se convierte en literatura. El patrimonio que podría parecer restringido solamente para algunos, aquellos que escuchan la leyenda en su comunidad, deja de estar restringido y pasa a ser un bien cultural abierto para más gente.
Y es por tanto que yo creo que ejercicios como este libro, Sombras de San Miguelito, se convierten en una forma de justicia cultural. Es descentralizar, es reconocer que la riqueza cultural, la riqueza creativa de nuestro estado va más allá de los centros urbanos o de los centros políticos, sino que está en cada rincón de este estado y del país. Y me parece que el magistrado lo hace excelentemente con este libro. Bueno, para cerrar, entonces, me parece que este acto de preservación cultural es importantísimo para todos nosotros. Nos deja ver que la riqueza cultural se construye también desde las comunidades o incluso más desde las comunidades, y estas comunidades que ellas mismas han sabido custodiar sus memorias, que han cuidado sus memorias para poderlas preservar a través de las décadas y de los siglos. Y esto nos invita pues a repensar qué lugar le damos a todas estas comunidades, qué lugar le damos a su construcción del imaginario, qué valor le estamos dando y qué valor podríamos darle en la cultura. Entonces, bueno, agradezco profundamente al magistrado José Luis Maya Mendoza por abrirnos las puertas a este universo de las leyendas de San Miguelito. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Cintia por tan valiosos comentarios. Sin duda, este libro maneja una sensibilidad cultural, antropológica e histórica en su narrativa, y es un valioso puente, ¿no?, que nos conecta entre lo artístico, lo histórico, lo antropológico, y que también puede funcionar como conocimiento académico. Cedemos el uso de la palabra al magistrado doctor Mario Dardo Cabral, que también sin duda nos comentará acerca de esta obra. Muchísimas gracias. ¿Se escucha, verdad? Sí. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Al doctor José Luis Maya Mendoza, muchísimas gracias, muy agradecido por la oportunidad y el privilegio de generar comentarios a su obra. Inmerecido comentarista ante la talla del autor, así lo pienso yo sinceramente, porque conozco la trayectoria de José Luis Maya Mendoza, su trayectoria como intelectual, como un creador literario, y hablo de literatura jurídica específicamente, en donde he visto a José Luis Maya crecer muchísimo. Tiene textos de derecho constitucional, de amparo, de derecho procesal, y nunca imaginamos que un jurista tan reconocido, tan connotado como el doctor Maya Mendoza, de pronto se acercara un día a tocar a mi oficina para obsequiarme un libro de historias de terror y de ficción. Y entonces allí nos damos cuenta cómo puede también trascenderse dentro de la misma literatura hacia otro campo, ¿no? Pero José Luis Maya se ha insertado en un campo muy complejo, muy polémico, en el campo de la ficción, combinado con la antropología. En el prólogo del libro del Fondo de Cultura Económica, tan conocido por todos nosotros, que se publicó en 1969 por el doctor Carlos Castaneda, un antropólogo que presentó las enseñanzas de Don Juan. Curiosamente, ese libro que habla es la historia de un antropólogo que busca a un brujo yaqui, a Juan Matus, para informarse sobre la mescalina y los efectos de estas plantas psicotrópicas. Curiosamente se vio envuelto el antropólogo en la magia del brujo propiamente. Y en una de las conclusiones del prólogo de Octavio Paz dice, la magia venció a la antropología. Y me parece que esta connotación de esta historia es muy parecida a la que nos narra José Luis Maya, lo que no quiere decir desde luego que sea un plagio, desde luego que no, mi querido José Luis, sino que la convergencia que ha tenido José Luis Maya al ser oriundo de Toluca y vincularse repentinamente en su vida, en su existencia con el pueblo de Acambay, por virtud del amor, así lo diría yo, es como llega al pueblo de Acambay, un pueblo que anteriormente se llamaba Huamango. Aquí está la doctora Colín, quien es precisamente, de algún modo, es la autora indirecta del libro, quien lo inspiró a la escritura de este libro. Entonces, bueno, llega José Luis Maya a mi oficina para invitarme a leer el libro. Me agradó mucho, sin embargo, al concluir la charla me dice, ahora lo tienes que comentar, hace muy pocos días, y entonces
Anoche a las 11 de la noche lo terminé de leer, lo había comenzado a leer yo, desde luego, ahora en el periodo vacacional, pero no había podido concluirlo por las funciones que tenemos. Me agradó muchísimo. No, creo que José Luis Maya no es un autor en ciernes, porque como lo decía yo, ya está muy consolidado como escritor, pero me llamó mucho la atención precisamente este tema que yo lo visualizaría como la microhistoria. Hablando precisamente de libros como el de Pedro Páramo, es un libro que parte a partir de este método inductivo de la historia particular, de la narrativa del ancianito que está en la puerta de su casa conversando y mandando un mensaje, como lo decía hace un rato Cintia, de oralidad para que pueda conservarse precisamente una tradición. Eso me parece magnífico. Y creo que hablar de la microhistoria como un método de investigación histórica es algo de lo que está reflejado en la obra de Sombras de San Miguelito de José Luis Maya. San Miguelito porque se refiere precisamente al arcángel, a San Miguel, al arcángel, que es como un patrono de esa comunidad tan maravillosa, que yo paso cada 8 días por ahí y me llama mucho la atención. ¿Por qué menciono el tema de la microhistoria? Precisamente porque está vinculado a lo que comentamos. No es la historia explicada monumentalmente sobre las epopeyas de los héroes de la independencia o de la revolución. No, es la historia minúscula de los ciudadanos de todas las comunidades, que en todos y cada uno de los pueblos de este país, en suma, van haciendo toda una historia y van construyendo una nación. Y me parece que hablar de José Luis Maya Mendoza, hablar precisamente de Juan Rulfo, que lo mencionaba Cintia, hablar de Berardo Gámez Olivas, que escribió Las costumbres durangueñas, hablar del maestro Luis González y González, que es precisamente el forjador de este método histórico de la microhistoria, me parece que viene a formar parte el doctor Maya a este cúmulo de escritores que rescatan el nacionalismo de un pueblo. A mí en lo particular me ganó la historia porque no solamente está muy bien descrito y narrado, desde luego que es un novelista que comienza a construirse poco a poco, y creo que si ustedes ya tienen la oportunidad de leer el libro, van a darle su propia interpretación. El propio Octavio Paz decía que un periódico se lee y se desecha, un periódico es desechable, pero por ejemplo leer El Quijote o leer a Juan Rulfo va construyendo la literatura. Entre más lo lea uno, cada autor le va a dar una interpretación a un libro. Entonces, en ese sentido, yo los quiero invitar a que lean la obra de José Luis Maya Mendoza, que desde mi particular punto de vista es extraordinaria, y igual que en el libro de Carlos Castaneda, sin duda la magia venció al antropólogo porque regresó a su pueblo, ¿verdad? Y yo no tengo más que decir y felicitar a José Luis Maya por esta extraordinaria obra. Creo que lo seguiremos viendo construyendo literatura de esta magnitud, de este tamaño, porque él lo es un autor de esa talla. Y sin más, quiero darle el uso de la voz a mi querido hermano, amigo y compañero de trabajo, el doctor Maya Mendoza. Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes. Es que es mi amigo, por eso los comentarios. Pero bueno. Agradecer las facilidades a la Escuela Judicial, a nuestro presidente, a nuestra directora, magistrado, doctor Mario Eduardo Navarro Cabral, muchísimas gracias por el tiempo para leer esta pequeña obra. Licenciada Cintia, muchísimas gracias. Y bueno, pues a ustedes, a mi familia, mi esposa, mis hermanas, muchísimas gracias por estar aquí, magistrado, amigas, amigos todos. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir acerca de la construcción de esta obra? La verdad es que antes de comenzar a abordar todo, bueno, pues sí, son momentos de reflexión para saber si eventualmente una persona pues tiene la capacidad o la aptitud para describir algo completamente diferente. Entonces, después de estarlo meditando, pues la respuesta es, pues sí, vamos a intentarlo y vamos a intentar describir y vamos a intentar transmitir
dar a conocer a un público, lejos de una historia de terror, tratar de sensibilizar al público en general acerca de la riqueza de nuestros pueblos, acerca de la riqueza de los pueblos de México, que como ya se dijo, pues gracias a estas historias, gracias a la oralidad, a las tradiciones orales, a las costumbres, a la comida, a absolutamente todo, es como vamos valorando lo que tenemos. ¿Y por qué se los digo? Porque tuvieron que pasar algunos años después de que yo fui un visitante asiduo, semanal, prácticamente, a veces diario, de Acambay, para poder conocer acerca de su historia, para poder conocer acerca de todo aquello que podemos encontrar ahí en San Miguel Acambay. Por decir algo, en muchas ocasiones he entrado a la presidencia municipal, pero pues yo pasaba de largo y no veía absolutamente nada, pues iba a hacer un trámite, pero no me detuve nunca antes de la escritura de esta obra para ver el mural que nos regaló uno de los artistas más famosos del lugar y, por qué no decirlo, también del país, el maestro Antonio Ruiz Pérez, que nos regaló un mural fantástico en la entrada de la presidencia municipal y bueno, pues no lo conocíamos. Pero además de eso, pues voy conociendo ahí en Acambay historias, historias que me son contadas en inicio por la mamá de mi amada esposa, que bueno, pues comienza a describirme, a decirme, por ejemplo, mira, aquí en Acambay tuvo su guarida un bandolero llamado Lindoro Cajiga. Y bueno, pues la verdad es que tal vez me perdí esas clases de historia en algún momento, pero yo no supe de entrada quién era Lindoro Cajiga, sino hasta que vamos conociendo qué fue lo que hizo un bandolero, asesino de liberales, lo llamó Benito Juárez, ordenó su captura y Lindoro Cajiga fue colgado ahí en Acambay. Primero fue golpeado, luego fusilado, le arrancaron la cabeza y luego ya colgaron el cuerpo en un fresno que está al día de hoy en el jardín principal. Y ahí está la placa conmemorativa. Entonces, digamos que ese es un aspecto histórico, probablemente poco conocido, pero que también vale la pena resaltar para darle un lugar o la importancia que merece un pueblo, como lo merecen absolutamente todos los pueblos de nuestro país. Luego, pues se me cuenta la historia del terremoto que sacudió a Acambay por allá en 1912. Y bueno, pues un sismo es sin duda pues un evento sumamente dramático, pero más lo es cuando nos damos cuenta o cuando nos enteramos, y hay memoria fotográfica incluso, de la caída del templo. La gente estaba en misa cuando pues ocurrió este sismo y el templo se cayó encima de la gente. Entonces, más de la mitad de la población de Acambay pues fue aniquilada mediante este terremoto. Y además de ello, bueno, pues vienen otras historias que se construyen o que van siendo vividas por el protagonista. Hay un pasaje que, bueno, ya comprometí aquí a mi amigo hermano, que el primer sábado del mes de diciembre hay una procesión, la gente sube a la Peña Picuda. La historia se construye entre la Peña Picuda y la Peña Redonda de Acambay. Entonces la gente sube a la Peña Picuda para venerar a la Virgen de Guadalupe. Y pues hay que subir, y hay que subir a pie. Es más o menos una hora y media más o menos de caminata. Hacia arriba ya tenemos aquí al primer voluntario. Entonces, es cultura, es tradición que finalmente, insisto, pues no conocemos. Pero además de ello, aquí se puede o se podría decir, pues, qué es lo fantástico, qué es lo real, cuál es la ficción, qué es lo legendario. Ya se mencionó hace un momento el nombre de una persona, el nombre de Macario. Macario fue el abuelo de mi esposa, fue el papá de mi suegra, la señora Florencia, que también participa en la obra. Nosotros hemos escuchado muchísimas historias acerca de aparecidos y que de repente se aparecen y se desvanecen patrimonios, etcétera. Y aquí yo les puedo decir que dentro de la narrativa que hay en Sombras de San Miguelito, hay algunas historias que son reales y que fueron contadas precisamente por sus protagonistas. En este caso, Macario contó su historia.
Macario le contó su historia a su esposa Carmen y después su esposa Carmen se la transmite, o bien ambos se la transmiten a mi suegra, que era una niña en aquella época, y les podría adelantar sin platicarles mucho porque obviamente pues, hay que leer el libro. Y hay que comprarlo, por supuesto. No les puedo decir mucho, pero es de aquellas personas que no tenían nada. Macario era muy pobre, sumamente pobre. Era tan pobre que no tenía casa y tenía que estar comiendo hierbas, raíces que él recolectaba en el monte. Pero de un momento a otro, Macario casi fue dueño de Acambay. ¿De dónde salió la riqueza? Solamente él en algún momento lo supo. ¿Y cómo se perdió? También es un misterio. Ese misterio que tenemos ahí. La historia de Macario en sí misma, bueno, pues es fantástica. Y esta historia, pues es contada también por otro personaje que aparece aquí en la obra. Y además de ello, mi suegra, la hija de Macario, vivió ella misma un par de historias que también son contadas ahí. Si ustedes leen la obra, pues se van a encontrar con la historia de un tlachiquero llamado Venancio, que era muy rebelde y no le fue muy bien, que digamos. Mi suegra vio el cuerpo de este señor después de haber sido brutalmente golpeado. Y también vio otro. Curiosamente, Venancio, el tlachiquero, rebelde, mal hablado, tal vez buen trabajador, pero muy terco, dicen por ahí. Entonces, bueno, pues él probablemente, pues, tuvo lo que él mismo pidió. Y después don Guadalupe, el jugador, que también por ahí viene la historia, en donde, bueno, pues le sucedió algo similar. Estas son historias que de alguna manera se vivieron y fueron contadas por sus protagonistas, y esto ha sido transmitido de boca en boca. Pero también tenemos la leyenda que no está tan alejada de lo real, de la realidad, de lo que vieron las personas mayores ahí en el pueblo de Acambay, que ocurre exactamente igual en todos los pueblos de nuestro México. Por decir algo, si hablamos de La Llorona no es personaje, aquí nada más tiene una pequeña mención por ahí en alguna parte como una referencia, pero en los pueblos de nuestro país, pues se habla de brujas, se habla de las bolas de fuego que se ven en los cerros, a los que probablemente se les pueda dar una explicación científica. Pero los antiguos, los que nos antecedieron, vieron otra cosa. Y esa otra cosa que ellos vieron fue narrada y forma parte de la tradición oral, como ya ha sido puntualizado. Entonces ahí tenemos la leyenda de la bruja, y después de la persona o de las personas que tienen una rara capacidad para hacer otra cosa, para convertirse en algo completamente diferente. El enfoque que le estamos dando en la obra, yo pretendí y espero haberlo logrado. No quise hablar, bueno, pues de la bruja, así que se aparece y sale la bola de fuego, sino que quise darle un matiz impactante y espero haberlo conseguido. Pero también, si ustedes ven por aquí la portada, está nuestro protagonista llamado Diego Ortega. Las peñas no salieron como yo hubiera querido. La de la izquierda es la Peña Picuda, la de la derecha es la Peña Redonda, que es un lugar de temor para los lugareños. Si ustedes preguntan allá, ¿has ido a la Peña Redonda? La gran mayoría de la gente les va a decir que no. ¿Y te gustaría ir? No, jamás en la vida, porque es un lugar como que de cierto temor. Pero aquí vemos a un ladito una silueta, que es el famoso charro, que ese charro también aparece en todas las tradiciones orales de nuestro país. En todos los pueblos tienen a su llorona, a su charro y a sus brujas, en todas partes, en todos los pueblos ahí están. Pero aquí también la descripción de nuestro charro también pretendimos que fuera algo de por sí sobrenatural, por supuesto que lo es, de eso se trata la obra, pero tratamos de darle también un giro impactante, una cuestión descriptiva que no fuera tan trillada. Y al decir que no fuera tan trillada, justamente es porque en todos lados las tenemos. Y tenemos a un par de perritos que realmente no lo son. Estos perritos en realidad son otra cosa, son algo completamente diferente. En fin, esto, bueno, pues a mí me movió a hacer algo diferente, salir un poquito de la literatura jurídica, darle una pausa,
a la cuestión jurídica para, bueno, pues enfocarme en otra cosa que yo quería contar. Son muchas historias que probablemente estén sueltas y la única manera de contar estas historias que son sueltas, pues es mediante un protagonista que llega con desdén al lugar, llega cansado, ya no quiere trabajar, pero poco a poco el pueblo, San Miguelito, San Miguel Acambay, lo va absorbiendo a tal grado que llega un momento en el que pese a que está sufriendo, pero pues él ya no se quiere ir. Y al final, pues ya no se los cuento porque pues está de pronóstico, pero bueno. Entonces, bueno, pues es lo que me motivó. Es un testimonio, es un homenaje especialmente a un pueblo que me ha dado una bienvenida. En la dedicatoria decimos algo así como que Acambay es una tierra de tesoros ancestrales. Se dice que Acambay es una tierra de tesoros ancestrales. Y bueno, pues eso efectivamente es cierto, hay muchos tesoros, pero pues aquí yo tengo el más maravilloso de todos. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias nuevamente, doctor Abreu, hasta allá. Muchísimas gracias por las facilidades, estimado. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias a ustedes y no sé si haya tiempo. Procedemos a dar el tiempo. No sé si alguien en nuestro auditorio tenga alguna pregunta que quiera hacer al autor sobre su obra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Mi nombre es el licenciado Oscar Navarrete García, ya jubilado del Poder Judicial. Me sorprende, yo le iba a... pero contestó usted atinadamente. ¿Cómo siendo jurista, teniendo muchas ocupaciones, se dio el tiempo para llevar a cabo un trabajo así tan sobrenatural, ¿no? Porque realmente es algo realmente que no se puede uno esperar, sobre todo por lo que decía el magistrado también, las tareas. Y le iba yo también a preguntar qué fue lo que lo motivó, pero también ya lo contestó, porque veo la vehemencia con la que habla usted de Acambay, y me gustaría que hiciera una historia de Toluca. Yo sé que ahí encontró su tesoro y encontró ahí todo lo que usted dice, pero verdaderamente siento esa vehemencia y solamente se escribe de algo verdaderamente bonito y bueno cuando se siente. Yo lo felicito, más que preguntas para felicitarlo, que Dios lo bendiga, que Dios siga haciendo cosas grandes con usted, con su esposa, con su bonita familia y que Dios lo siga prosperando en todo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, muy gentil. Respecto a este tema, déjenme les comento que, o sea, cómo escribir. La verdad es que cuando se mete la idea a la cabeza, pues uno no para. O sea, la verdad es que yo estaba, desayunaba, por ejemplo, y dejaba el desayuno a medias para irme, para seguirle, porque si no se me va la idea o esto no me gustó, hay que corregirlo, etcétera. Pero yo les podría decir que cuando uno comienza es muy difícil parar. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todos. Señor doctor, estimado magistrado, ¿qué te puedo decir tu obra? Yo creo que tuviste una excelente motivación en la doctora Eva Colín Flores, originaria de Acambay, y yo creo que esta obra que también vimos nacer en algunas comidas que tuvimos también en tu casa con tu esposa, y este es el fruto de este trabajo. Aparte de lo jurídico, hemos visto también todas tus obras en materia de paro, en materia de aspectos constitucionales, y en tratar un tema, como bien lo comentaba el señor magistrado, salir de lo cotidiano, hablar de temas específicas de una comunidad como es Acambay, como es este municipio. Hablas de grandes personajes, hablas incluso, digo, no les adelanto, lean el libro, es una delicia. Yo creo que podrán sentarse con un café, una copa de vino, y podrán observar todos los detalles que el magistrado puso en su obra. Desde el mismo personaje, el personaje central,
los dos perritos que decía que son dos nahuales, la cuestión también del charro negro, la forma como va narrando, quienes han tenido la oportunidad de leer a Juan Rulfo, desde luego todos los autores del realismo mágico, les invito a que lean al doctor José Luis Maya Mendoza, y de la mano los va a llevar a conocer a Cambay en todos sus aspectos, todos sus lugares. Es más, yo le hacía una broma de manera particular, hasta en los guisos, la comida que se prepara, lo que desayunó nuestro personaje central, todo lo refería. Gracias por hacerme también partícipe de esta gran obra, doctor, por los comentarios también realizados, también agradecerle a la doctora Eva Colín por formar parte también con los comentarios pertinentes, y les invito a todos a leer esta gran obra. Muchas gracias, mi estimado Miguel. Gracias. Gracias, doctor José Luis Maya. Hemos tenido oportunidad de convivir como compañeros de trabajo y ahora con esta obra de Sombras de San Miguelito, pues me sorprende, debo decirte que me sorprendió mucho la narrativa, como te he leído en otras obras de tipo procesal, amparo, constitucional, como ya se dijo, y ahora con un lenguaje, te lo comenté, un lenguaje muy florido, es decir, un lenguaje que yo no encontré una repetición, una frase repetida, muchísimas palabras, un vocabulario muy extenso, y como ya lo dijeron por acá, te va llevando de la mano en el conocimiento del pueblo de Acambay. Nada más quería aprovechar este momento para felicitarte, para invitar al público que vino el día de hoy a que lean la obra. Es efectivamente una delicia. Muy amable, muchísimas gracias, mi amigo. Gracias. Si no hay más comentarios, procedemos a hacer una entrega del merecido reconocimiento al magistrado José Luis Maya Mendoza por la participación que tiene y también por la presentación de su obra Sombras de San Miguelito.